a los presentes y pues a la coordinación también del programa, permitirnos esta intervención y pues a nuestra asesora también por todo el proceso que llevamos a cabo. Nosotros empezamos de esta manera: propuesta de intervención pedagógica para la transversalización del currículo y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Isidro de Yoyó, zona rural de Sincelejo. En cuanto a introducción, nosotros empezamos desde la introducción a contextualizar algunos puntos en relación a lo que es la propuesta como tal. Por ejemplo, aquí presentamos que es un proceso de análisis diseñado y estructurado en cuanto a una intervención pedagógica dirigida netamente al fortalecimiento del pensamiento crítico en la educación media rural. Entonces, desde aquí ya hemos empezado a desglosar estos conceptos, porque no es educación media como tal, sino que es educación media rural. No es una educación media urbana, sino que hacemos el agregado de que es una educación media rural. Yéndonos al contexto, pues aquí dentro de nuestro portafolio empezamos a interactuar pues con la ubicación geográfica, donde se encuentra la institución educativa San Isidro de Yoyó, con cuántas sedes cuenta. En cuanto a la diversidad cultural, está enmarcada esta institución educativa dentro de una diversidad cultural: fiestas patronales, carnavales, fandangos, corralejas, bandas de viento, pero pues más allá de esa riqueza cultural, dentro del contexto también nosotros empezamos a vislumbrar una serie de problemáticas que también son necesidades educativas, como por ejemplo pobreza rural, desempleo y desplazamiento interno. Y los resultados de la prueba Saber 11 2024, más allá de que no agregamos esa connotación de que fueron resultados negativos o que fueron malos, sino que nos permitieron reconocer un análisis exhaustivo para nosotros hacer este tipo de propuestas. En cuanto a la situación problema, aquí presentamos un análisis de resultados prueba Saber 11 2024 en cuanto al área de sociales y ciudadanas, exclusivamente dentro de esa área. Y aquí encontramos que en esa institución educativa, en la prueba Saber 11 2024, si ustedes observan, más del 60% de los estudiantes, que en ese entonces era una población de 107 estudiantes, o sea, 71 estudiantes estaban presentándose en el nivel 1, que es el nivel insuficiente. Es una situación, problema, que la verdad pues alerta, empieza pues a poner los focos de atención, porque no hay un número considerable que ni siquiera llega al mínimo, ni siquiera llega al satisfactorio, y obviamente pues en cuanto al número avanzado no se presenta. Entonces, de acuerdo a este análisis, nosotros establecemos una pregunta orientadora: ¿cómo puede la transversalización del currículo promover prácticas pedagógicas innovadoras que fortalezcan el pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Isidro de Yoyó? Entonces, aquí tratamos de ser lo más específicos en relación a cuál va a ser en sí la estrategia pedagógica, pero desde una transversalización. La justificación: pues aquí dentro del portafolio encontramos una serie de insumos que nos van a permitir, pues, primero reconocer, ya hemos detallado el contexto, pero a través de la videografía, siempre lo que son, pues, las vivencias, lo que son, pues, el día a día dentro de las instituciones, se nota de otra manera. Entonces, cuando ustedes tengan el espacio, les vamos a pedir que puedan interactuar con este video que encontramos acá, que es la estrategia pedagógica que nosotros vamos a tratar de implementar. Entonces, esta estrategia pedagógica, ya lo notamos
más allá del contexto donde se enmarca la institución, técnicamente surge de los resultados en comprensión lectora, argumentación y pensamiento crítico. Problemáticas educativas fragmentadas que limitan aprendizaje significativo, esto en relación a cómo se llevan las prácticas, necesidad de integrar áreas para fortalecer competencias clave. Entonces, aquí ya esta necesidad de integrar esas áreas se está viendo porque esa es en sí la propuesta de nosotros, transversalizar las áreas, el área de ciencias sociales, el área de filosofía, de ética, de ciencias políticas y económicas, que son áreas afines que lo pueden hacer, también se vayan integrando con el currículo como tal. Un enfoque crítico y contextualizado para realidad rural de Chochó, porque pues es una educación como tal centrada. Y aquí tenemos un plan sintético de acciones. Lo que hacemos en este plan sintético de acciones, perdón, con los objetivos, o sea, después de la justificación, nos vamos a los objetivos, que es, tenemos uno general, unos específicos, que estos específicos nos van a permitir detallar la fundamentación, pero pues en general, así a grosso modo, es diseñar una propuesta de intervención pedagógica para la transversalización del currículo con el fin de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa San Isidro de Chochó. Aquí hemos tratado de ser específicos siempre en cuanto a la población que se va a atender, en cuanto a la institución que se va, digamos, a desarrollar como tal la propuesta y una serie de objetivos específicos. Tenemos tres, en este caso, analizar el currículo institucional, diseñar una propuesta curricular y diseñar principios didácticos para trabajar ese objetivo general. Ahora, en cuanto a la fundamentación, tenemos aquí una serie de conceptografías que nos van a permitir detallar cuál es el soporte bibliográfico también, pero sobre todo el soporte técnico, el aspecto del concepto, cómo lo manejamos, cómo lo tratamos, porque es fundamental tener unos autores y unos referentes claves. Entonces encontramos sentido de la propuesta, transversalización curricular, el currículo contextualizado, el pensamiento crítico, la metodología, una serie de referentes tanto internacionales también como nacionales y un marco global para esto. Bueno, y pues ahora sí nos vamos al plan sintético de acciones. Hemos detallado una matriz de referencia que contiene las fases, el objetivo específico, la actividad principal, responsables, recursos claves y un tiempo estimado. Entonces, en la medida de lo posible, pues aquí dentro de estas fases se establecen cada uno de los objetivos específicos que nosotros tenemos, se establecen una serie de actividades que pues son interesantes y lo que nos permiten es generar ese tipo de interacción. Entonces, instrumentos para la propuesta de intervención pedagógica, aquí como tal tenemos una matriz de transversalización curricular, cómo se articulan las áreas mencionadas, filosofía, ética, lenguaje, sociales y ciencias políticas económicas. Establecemos rúbrica para el pensamiento crítico en cuanto a unos criterios, también para la lectura crítica y una lista de chequeo para observación de área, de aula. Entonces, con estos instrumentos, lo que hacemos es, a grosso modo, tener una referencia de con qué nos vamos a encontrar en caso tal de al momento de nosotros desarrollar ese tipo de intervenciones. Muy bien. Aquí vamos con el plan sintético de acciones, ya lo tenemos. Hablemos ahora de las estrategias pedagógicas, de la estrategia pedagógica que desarrollamos, Alessandro. Sí. Bueno, imaginemos por un momento un molino en medio del territorio rural de Chochó, un molino que no muele trigo, sino que muele ideas, un molino que transforma silencios en preguntas y preguntas en pensamiento crítico. Ese es el corazón de esta propuesta.
y el nombre que le pusimos, la ruta del molino crítico. Todo comienza con el viento es el contexto, las necesidades, los desafíos y las oportunidades de nuestros estudiantes. En este caso, los resultados de lectura crítica y competencias ciudadanas que nos señalaron hacia dónde debíamos mirar, lo que ya nos mencionó Alessandro. Las aspas son las áreas del conocimiento. Cuando ellas se mueven juntas, tal como las áreas, la filosofía, la ética, el lenguaje, las ciencias sociales, las ciencias políticas generan una fuerza que ninguna lograría por sí sola. De eso habla la transversalización. El engranaje es el currículo, un currículo articulado, vivo, que responde al territorio, que dialoga con los estudiantes y que se fundamenta en algunos autores como Vygotsky, Dewey, Freire y obviamente en los lineamientos del MEN. Finalmente, el movimiento del molino es donde el aprendizaje ocurre, es donde ya con proyectos ABP contextualizados, en debates, en análisis críticos, se da el aprendizaje por parte de los estudiantes. Pero como un molino no funciona sin mantenimiento, creamos los instrumentos, que ya Alessandro también mencionó algunos, las rúbricas, las listas de chequeo para ver que todo esté funcionando como lo hemos planeado, encuestas que nos ayuden a hacer el diagnóstico inicial, diarios de campo que nos ayuden a ver el proceso, el mientras. Cada una de estas herramientas asegura que el movimiento sea constante, que sea reflexivo, que sea transformador y beneficioso. Al final, esta propuesta no solo busca mejorar resultados, sino algo más profundo, que es formar estudiantes capaces de pensar, de preguntar y de transformar su mundo, que es algo que vemos ahora que está faltando mucho. Cuando un estudiante empieza a pensar críticamente, no solo mueve el molino, sino que mueve toda la comunidad que está alrededor de él. A nuestra estrategia le pusimos la ruta del molino crítico, queriendo hacer una analogía, esto nos lo sugirió nuestra tutora, a un proceso que fuera llamativo, que se viera divertido y así romper la monotonía, que en muchos casos es la que estanca el desarrollo pedagógico institucional, que estanca los currículos, que no permite que haya cambios, que no haya actualizaciones. Entonces, este molino crítico constituye un modelo pedagógico situado, interdisciplinar, transformador, que articule currículo con territorio para dar un pensamiento crítico, para mejorar el aprendizaje, para fortalecer competencias ciudadanas en este contexto rural. El problema que originó la propuesta, pues ya lo mencionamos, fue el bajo desempeño. Esta estrategia está destinada a fortalecer la lectura crítica, el pensamiento crítico, específicamente en estudiantes de grado 10º, y se va a dar mediante la articulación del currículo y el contexto, empleando al final ABPs. Todo aterrizado al territorio. Entonces vamos a la estrategia propiamente. En la fase 1, esta fase se trata de diagnóstico, se trata de identificar la dirección del viento. En este caso, como ya lo mencionamos, es el contexto rural y las necesidades que este tiene. Aquí se da el análisis del PEI, de las prácticas pedagógicas, de los planes de área, de los currículos, y se ven cuáles son los vacíos, cuáles son las tensiones y, por supuesto, las oportunidades que tenemos nosotros de ingresar ahí para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico, de no solamente del objetivo, sino de cómo podemos mejorar estos documentos que estamos analizando. Compañera, te pido un espacio en este punto para hacer una intervención. En la parte de exploración, tengo un problema con mi cámara, no me permite activarla ahorita. En la parte de exploración, pues se realizó un contraste, una comparación con lo que se veía en la literatura. Analizamos el PEI, donde pues aparecen proyectos transversales o proyectos por áreas, perdón, donde no se ve como esa integración o esa articulación entre las diferentes disciplinas que se imparten en la institución, sino como son como muy independientes. Igual hay un cuadro comparativo que se hizo en la propuesta, donde se hace un análisis de todas esas, digamos, falencias o vacíos que encontramos en la parte de los proyectos en los proyectos entre las áreas, que pues se debe reforzar la articulación, se debe definir un enfoque para la práctica de los aprendizajes esperados en esos proyectos. También se hizo una revisión de los planes de área de ciencias sociales, se hizo también de filosofía, de español, donde mencionan como objetivos en cuanto a la lectura crítica o a la transversalidad,
pero no definen concretamente qué acciones, objetivos o proyectos van encaminados a cumplir con ese requerimiento. También lo tenemos en la propuesta. Bueno, sigamos, gracias Sharon. En la fase 2, esta fase es de articulación. En esta vemos la alineación de las aspas que a su vez simbolizan las áreas del conocimiento, las que ya mencionamos antes, no las repetiremos. Es la fase interdisciplinaria donde docentes y estudiantes se sientan a construir acuerdos curriculares, identifican cuáles son las competencias comunes entre cada una de esas áreas, establecen cuál es el eje articulador entre las mismas y los acuerdos serían qué es lo que ellos quieren, a qué se van a comprometer, porque pues es muy lindo hacer un currículo utópico e idealista, pero si las partes no están de acuerdo y no están dispuestas, no lo vamos a llevar a la realidad. La fase 3 se trata de diseño curricular y ya aquí todo se materializa, se ensambla el engranaje como metáfora a la articulación curricular y se materializa, como decía, el diseño formal, la transversalización de este currículo. Por medio de se plasma en secuencias didácticas integradas en criterios comunes de evaluación en cada una de las áreas que están involucradas en este proceso y en actividades interdisciplinarias que estén asociadas. Todo esto es asociado y aterrizado al territorio rural de Chochó. La última fase es la fase 4. Esta es de implementación. Ya aquí el molino está en movimiento y el movimiento significa el aprendizaje activo y crítico del estudiante. Aquí vemos la implementación de los ABPs, las actividades de debate que llevan al análisis crítico y los proyectos contextualizados. Aquí es fundamental que haya retroalimentación continua. Luego de formular la estrategia a través de la analogía con el molino, el plan sintético de acciones es donde se organiza de forma clara y operativa qué es lo que vamos a hacer, donde se aterriza cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones, cuáles son los responsables, como una hoja de ruta. Ya ahorita Alessandro nos mostraba acá el cuadro y pues vemos, sube Alessandro, porfa, vemos que lo primero que está son las fases, son las mismas fases de la estrategia. Luego encontramos los objetivos y para cada una de estas fases y objetivos hay, creo que todas tienen 4 actividades principales que van a fundamentar el desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, en la primera fase está la revisión sistemática del PEI, ya lo mencionamos antes. Con esa comparación que hacemos de lo que encontramos en el PEI, en los lineamientos institucionales y lo que dicen los autores y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, es que vamos a hacer la comparación y vamos a ver cuáles son las falencias, cuáles son los vacíos y las oportunidades que hay para llenar con un currículo integrado y contextualizado. Además, hablamos de la aplicación de una matriz de análisis comparativo para que esa matriz sea el documento guía, el documento fácil de buscar cuando se necesite este soporte para ver cómo vamos, qué es lo que está pasando, qué ha mejorado. En el segundo, por ejemplo, vemos que ya hay mesas de integración donde estudiantes y maestros se van a sentar a ver cómo van a poner en práctica todo esto que vieron de las oportunidades, cómo es que realmente se va a hacer la aplicación de la integración de las competencias. Dice que se identifican las competencias compartidas. Bueno, otra cosa, los responsables siempre van a ser los mismos según lo que consideramos. La coordinación académica, los docentes representantes de las áreas, el investigador del proyecto pedagógico para el objetivo de esta propuesta es Alessandro, que es quien está en el municipio. Entonces, intentamos que estas actividades sean siempre respaldadas por todos los entes involucrados, porque sin la colaboración de todas estas personas no se va a llegar al objetivo tampoco. Bueno, para no seguir con cada una de las actividades, vamos a hablar entonces un poquito también de los recursos. En los recursos encontramos cuáles son los documentos que van a ser protagonistas también, no solo para la aplicación, devuélvete un momentico, todavía no, para la aplicación de las actividades principales, sino para darle respuesta a lo que nos están pidiendo. Ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, la matriz de competencias compartidas, que es donde se va a estructurar cuáles son las competencias compartidas de cada una de las áreas, se va a plasmar también en un documento que sea de fácil acceso.
Por último, hablamos entonces de los instrumentos. Con estos instrumentos ya vamos a la práctica. Y aquí estos son los que nos van a permitir monitorear la estrategia, dándole lugar a las evaluaciones, a los monitoreos, a las listas, estas listas de coteo, listas de chequeo para ver que de verdad todo esté funcionando bien, para ver que todos los objetivos se estén llevando a cabo. Algunos de estos instrumentos incluyen la matriz de transversalización curricular. Ahí debajo de cada uno de los cuadritos que vienen siendo el ejemplo de cómo se hace la matriz, cómo se hace la rúbrica, hay una pequeña explicación o una justificación de por qué consideramos que esto es un instrumento que realmente va a ser fundamental para el desarrollo de la estrategia. Y bueno, pues ya en conjunto yo creo que ha quedado bastante claro que tanto la estrategia pedagógica que planteamos, muy dinámica y pues un poco novedosa, el plan sintético de acciones, que es nuestra hoja de ruta, y los instrumentos, vamos a obtener estos resultados. Le doy paso, no sé si Clara o Alessandro. Sí, bueno, ya de una manera magistral, como lo ha dicho la compañera, después de mostrarnos el plan sintético de acciones y los instrumentos, tenemos una proyección de resultados, análisis de estos resultados pruebas sobre 2024 del área de sociales y ciudadanas. Entonces aquí es como un caso muy particular porque de pronto esto puede generar como algún choque dentro de las áreas en una institución educativa, porque van a decir, pero solamente quieren es mejorar los resultados de esta área en específica. No necesariamente, sino que esto es algo transversal y que también potencia las otras áreas de alguna manera. No solamente se busca mejorar esta área, sino que lo curioso es que el análisis que le hacemos a esta área nos va a permitir mejorar las otras como tal. Tenemos como análisis la prueba Saber 11, mostrando pues las competencias que evalúa dentro del área de sociales y pues una serie de situaciones que nos van a poner en contexto en relación a lo que estas competencias van a detallar. Y bueno, aquí presentamos una proyección de resultados pues de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado y que hemos mostrado en páginas anteriores. La idea es que esta proyección de resultados esperados tenga algo muy en cuenta, porque nosotros no podemos hacer una proyección de resultados esperados, pero puede que en el transcurso del ejercicio, al momento de implementar como tal la estrategia, puede que esos resultados no se den y también podríamos mencionar esa parte porque puede que al momento de detallar las fases y al momento de su implementación hayan algunas características, algunas condiciones y eso pues podemos dejarlo también claro. Y ya con esto cerramos. Los invitamos, en la medida en que pues, podamos compartir con ustedes este portafolio digital, a que interactúen con nuestra asistente de IA. En este caso, va a detallar la propuesta que ya hemos mencionado nosotros como estudiantes y ustedes pueden interactuar con ella primero para cuestionarle y preguntarle qué es pensamiento crítico, para detallar el contexto hecho yo, para que ustedes sepan dónde estamos ubicados geográficamente, para que puedan conocer algunas características, algunas situaciones específicas del corregimiento más densamente poblado que tiene la ciudad de Sincelejo. Entonces, hemos diseñado un asistente de IA para que ustedes puedan interactuar con él. No siendo más, le agradecemos por su atención y también pues por la concentración que tuvimos en el ejercicio, pues para ustedes como tal, auditorio pues aquí presente. Muchas gracias. Bueno, gracias al equipo, Alessandro. Excelente propuesta, una dinámica diferente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A su asesora, la doctora Elis Colombia Carbonell, por permitirnos también ese aprendizaje y esa contribución alrededor del pensamiento crítico, pero también una apuesta diferente a que el estudiante vea
que hay otras formas de aprendizaje. Y esa dinámica, pues la invitación para todos los grupos